¿Te gustaría capacitarte o conocer más sobre derechos humanos? Inscríbete en nuestra plataforma Educa CNDH, un modelo de aprendizaje dinámico y flexible al que podrás acceder las 24 horas del día, los 365 días del año, de forma gratuita y con valor curricular. Si te desarrollas en las áreas de la educación, salud, procuración de justicia, fuerzas armadas o atención a grupos vulnerables, entre otros, o simplemente te gustaría conocer más sobre la cultura de los derechos humanos, en Educa CNDH encontrarás una herramienta de educación 100% en línea. Por cada curso que realices, obtendrás una constancia, la cual te da la posibilidad de obtener un diploma al realizar 4 cursos que conforman cada una de las ramas de la plataforma. Derechos humanos desde la perspectiva de género. Educación para los derechos humanos. Derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Cultura de derechos humanos y protección de la salud. Transversalización del enfoque de derechos humanos en las empresas. Enfoque de derechos humanos en la procuración de justicia. Igualdad y no discriminación en la convivencia escolar. Impartición de justicia con perspectiva de género. Participación activa de las y los adolescentes en la defensa de los derechos humanos. Educación para la paz y derechos humanos. Seguridad ciudadana y derechos humanos. Uso de la fuerza desde la perspectiva de los derechos humanos. Si te interesa capacitarte, inscríbete en educa.cndh.org.mx o llámanos al 55 56 81 81 25, extensión 2280. O escríbenos a cursosndh@cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a iniciar, como siempre, una breve introducción sobre el porqué de las recomendaciones. Y bueno, como sabemos, las recomendaciones se emiten cuando existen, se acreditan a través de una investigación científica, por supuesto, y validando toda la documentación proporcionada por las autoridades, los hechos, las entrevistas, declaraciones de las víctimas y demás documentaciones que pues un grupo de expertos visitadores dentro de la CNDH realizan, y se llega a la conclusión de que existen violaciones a derechos humanos cometidas por las autoridades. Entonces, de aquí partimos, ¿no? ¿Qué es entonces una violación a derechos humanos? En esta definición del artículo 6º, fracción 21 de la Ley General de Víctimas, muy similar a la propia definición que nos señala la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nos dice que es todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Cuando el agente, es decir, el quien realiza esas acciones u omisiones, son servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones o funciones, o también pueden ocurrir violaciones a derechos humanos por particulares, cuando estos particulares ejerzan funciones públicas, tengan concesionadas funciones públicas, que originalmente le puedan, la atribución es del Estado, pero el Estado concesiona y le da esa atribución a particulares, y bueno, en esos particulares pues llegasen a cometer o vulneren, no respeten los derechos humanos reconocidos en nuestro marco jurídico, se van a acreditar también como violaciones a derechos humanos. O también, como vemos aquí en el segundo párrafo, nos dice el supuesto en cuando los particulares, sin tener la concesión de un servicio público, cometen violaciones a derechos humanos. Esto nos dice cuando sus acciones o sus omisiones transgreden estos derechos, igualmente estos derechos humanos reconocidos, pero lo hacen con la instigación, la autorización, la colaboración, la aquiescencia, el permiso de una autoridad o de un servidor público. Un ejemplo muy claro es a veces los hechos de tortura o las desapariciones forzadas de personas
o incluso las ejecuciones extrajudiciales. En principio, la gran mayoría de estas graves violaciones a derechos humanos ocurren por detenciones ilegales y o arbitrarias. Y a veces entregan a las personas detenidas, privadas de su libertad, a grupos, a personas civiles, a particulares, vaya, pueden ser miembros del crimen organizado, etcétera, para que ellos ejecuten las desapariciones o los actos de tortura con alguna finalidad, castigar, investigar, autoinculpar a las víctimas, etcétera, ¿no? O simplemente humillar, denigrar, degradar. Es decir, cualquier acto, cualquier acción que transgreda, que vulnere el derecho a la integridad personal de cualquier ser humano dentro de nuestro país. Cualquier persona, recuerden, un principio fundamental de los derechos humanos es que los derechos humanos son intrínsecos, son inalienables, son inseparables de todas las personas. Y muy en particular el respeto o el derecho al trato digno y el derecho a la integridad personal. Pudiese ser incluso un imputado, una persona que haya cometido algún delito en flagrancia, etcétera, migrante, extranjero, ese derecho humano nunca se va a poder restringir o suspender. Bueno, entonces esos son los supuestos que nos señalan cuándo ocurren violaciones a derechos humanos. Entonces, consecuentemente, por eso es que en principio quienes cometen violaciones a derechos humanos son las autoridades, o es el Estado, mejor dicho, bueno, el Estado a través de sus servidores públicos, hombres y mujeres, que por esas acciones o omisiones pues transgreden, es decir, que no respetan, que no protegen, que no garantizan, que no promueven derechos humanos, o que no previenen, que no investigan, que no sancionan y también que no reparan a la víctima, ¿no? Esas son las principales 8 obligaciones que nos establece, que nos señala, que nos mandata, o mejor dicho, nos obliga el artículo 1 constitucional, nuestra Carta Magna. En ese artículo tan importante, en el 1 constitucional, de ahí podemos desprender todas estas obligaciones, los principios, cómo se deben de cumplir estas obligaciones, bajo qué principios: universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, ¿no? Y muchos otros más, el interés, la no discriminación, la igualdad y no discriminación, el principio pro persona, la interpretación conforme, algo siempre básico que digo, tenemos que leer, estudiar nuestra Constitución, nuestras leyes, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas, el Código Penal Federal, por supuesto, y la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Tenemos que tener o actuar, recuerden, bajo los principios que rigen no solo a los servidores públicos, sino también a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que pertenecen a la seguridad pública. Y cuando estamos en funciones de seguridad pública, como autoridad coadyuvante, pues hay un principio que es el de ser profesional, ¿no? Pero ese principio, que es un deber que tenemos como servidores públicos, implica esa voluntad de querer aprender, de seguir aprendiendo, de seguir cultivándonos para hacer precisamente mejor o mejor dicho, cumplir mejor o de la mejor manera con nuestras obligaciones constitucionales. Bueno, estas son las 4 principales obligaciones. No me voy a detener, simplemente es un repaso, digamos, general, previo
del por qué. Entonces, ¿por qué ocurren estas? Porque hay una detención arbitraria, porque hay un acto de tortura, una desaparición, pues porque no se cumplen con estas obligaciones, ¿no? ¿Cuál es aquí de estas 4? Promover, respetar, proteger y garantizar. La que estamos incumpliendo, por ejemplo, muy en particular de esta recomendación 78/2020, por detención arbitraria, actos de tortura. Sería la obligación de carácter negativo, digo negativo porque es un no hacer para la autoridad, de respetar los derechos humanos. Aquí, como en un caso de detención arbitraria, en un caso de tortura, no se respetan o no se respeta el derecho humano de la persona, del ciudadano, de un compañero, etcétera. Es decir, estamos haciendo acciones que van más allá de lo que nos permite o que no tienen un fundamento o no tienen ningún motivo para realizarlas. Nos estamos excediendo, extralimitando, estamos interfiriendo en esa esfera jurídica de protección del prójimo, de una persona, ¿no? Al detener, al retener a una persona de manera arbitraria, sin fundamento, sin orden de aprehensión, sin lectura de derechos, no respetando su integridad personal, realizando, violentando su dignidad a través de daños físicos e incluso psicológicos y o morales, ¿no? Este es una de las que yo pudiese identificar, ¿no? De las principales, el respeto. También, pues la protección, cuando pudiera ser cuando a lo mejor alguien no está impidiendo que eso suceda. Ok, yo no participé, pero estaba ahí, o fui testigo, o de alguna manera colaboré y no hice nada, ¿no? ¿Qué estoy faltando? ¿Qué obligación aquí pudiésemos identificar? Pues igual, pudiera ser igualmente el respeto, pero también el no proteger. Los actos de tortura, principalmente, hablando muy en particular sobre la tortura y los malos tratos, es una obligación el denunciarlos, incluso pues, oponerse o impedir que alguien transgreda o violente los derechos humanos de una persona, ¿no? Bueno, la promoción y las garantías pues son otras obligaciones que por supuesto van de la mano. La promoción es difundir, como lo que estamos haciendo. Estamos promoviendo para que aprendamos, conozcamos, reafirmemos, porque sé que la mayoría de todas y todos ustedes pues ya conocen estos aspectos básicos de derechos humanos, o incluso qué es la tortura, qué es la detención o cómo realizarla. Sin embargo, es necesario hacer estos ejercicios constantemente, continuamente, periódicamente, para pues que finalmente la costumbre o la repetición de acciones van a generar o se espera que generen una cultura de legalidad y de respeto a los derechos humanos y por supuesto una cultura de paz. Bueno, voy a continuar, ya checamos entonces las principales obligaciones, el por qué, quiénes violan. Bueno, es en principio, como aquí lo señala el artículo 1 constitucional, a quien obliga es a la autoridad. Entonces, quien incumple con estas obligaciones, quien las incumple viola derechos humanos. Sin embargo, a pesar de que estas obligaciones están impuestas al Estado, a las autoridades, la Suprema Corte de Justicia también ha señalado que el respeto, por ejemplo, a la dignidad humana, al núcleo más, al valor máximo de toda persona, el derecho al trato digno, es también una obligación de los particulares, de respetarla, protegerla y tratar a toda persona como persona, a no humillarlo, denigrarlo, degradarlo, envilecerlo, cosificarlo. Es una obligación, creo que ahí es muy atinada, de respetar la dignidad de otras personas.
Por supuesto, un particular no puede estar obligado a promover. Un particular no puede estar obligado a proteger o a garantizar los derechos humanos. Pudiese ser que sí, algunos particulares tienen por convicción, porque tienen una sociedad civil, promuevan derechos humanos, ayuden a las personas, informen, acompañen a víctimas, pero no es su obligación. Lo hacen por una cuestión de querer hacerlo, no están faltando, vaya, incluso están ayudando, ¿no?, al Estado o a la sociedad, pero no, como tal no es su obligación, no se les puede exigir. La protección a un civil, a una persona particular, no se le puede exigir una protección o garantía del respeto, no sé, del daño, de un robo, de el impedir, claro. Sí están los particulares también facultados por el artículo 16 constitucional a detener a la posibilidad de poder detener a una persona que esté cometiendo algún delito en flagrancia. Faculta, cualquier persona puede realizar esa detención. Sin embargo, pudiese ser que no lo haga por alguna cuestión de miedo, de incapacidad, etcétera, y no se le va a poder reprochar que está incumpliendo con la obligación de proteger porque es particular, ¿no? Entonces, creo que con esto queda claro que los obligados son las autoridades, los particulares solo tienen ese deber. Sin embargo, la Suprema Corte sí dice que respecto a respetar la dignidad de las personas, también constituye una obligación de tanto de autoridades como de particulares. Esto nos obliga de manera contundente a no realizar acciones como actos de tortura, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual, tortura sexual, castigos corporales, castigos colectivos, linchamientos, por ejemplo, o cualquier método que tenga como finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de cualquier persona. Cualquier circunstancia, acción o omisión que dañe la integridad de la persona va a estar prohibida o está prohibida porque no se está respetando la integridad personal. Sí, no se está respetando su dignidad o su derecho a la integridad personal. Bueno, voy a continuar en la detención, unos aspectos básicos de la detención. Como bien y sabemos que dentro de la detención hay dos derechos, muchos derechos que están implicados. Siempre en cualquier acto de autoridad, pues va a haber implicación van a estar muchos derechos humanos en juego. De ahí un poco el que entendamos el por qué se dice o por qué se rigen los derechos humanos bajo el principio de interdependencia e indivisibilidad. Si no hay trato digno, se vulnera la integridad personal, el debido proceso, el derecho quizá hasta a la vida. ¿Ven cómo todos están interconectados o son de alguna manera interdependientes? Forzosamente, si se afecta a un derecho humano, se van a ver alterados o disminuidos otros derechos humanos. Y por el contrario, cuando el Estado protege, garantiza, respeta, promueve un derecho humano, se van a fortalecer en automático, así como se dice ahora, de manera viral, los demás derechos humanos, ¿no? Esos son interdependientes, indivisibles, se deben de garantizar, de respetar y cumplir por igual. Y bueno, en esta ocasión voy a hablar un poco del derecho a la libertad y seguridad personal. ¿Qué es el derecho a la libertad? Nos dice la Corte Interamericana aquí en esta jurisprudencia, que la pongo en la parte de abajo del caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra Ecuador. Las jurisprudencias, estas sentencias que emite la Corte Interamericana son vinculatorias para el Estado mexicano,
México ha ratificado esa competencia contenciosa, es decir, se somete a las condenas que realice la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a violaciones que el Estado mexicano haga hacia sus ciudadanos, hacia sus habitantes o cualquier persona dentro de su territorio. Bueno, ¿qué nos dice? Que la libertad es la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté, aquí por eso lo pongo en negritas, lícitamente permitido. Todos tenemos esa libertad de hacer prácticamente lo que queramos, trabajar en lo que queramos, dedicarnos a lo que queramos, pensar como queramos, incluso decir lo que queramos, etcétera, ¿no? Hay libertad. Sin embargo, sí hay un pero, y no diría pequeño, pero un gran pero, que todas esas acciones o incluso omisiones que las personas realicemos deben de estar lícitamente permitidas. Constituye el derecho de toda persona de organizar, por supuesto, con arreglo a la ley, a la norma, su vida individual, en su familia, en los espacios personales, el social, en la comunidad, en la calle, cuando me dirijo al trabajo, cuando voy a la escuela, al parque a vacacionar, cuando voy a divertirme, cuando voy al museo. A eso nos referimos en vida colectiva, en sociedad, y conforme a sus propias opciones y convicciones. Sí, claro, pero siempre dentro de lo que la ley nos permite, y que sobre todo que no afectemos derechos humanos de las demás personas. Y entonces la seguridad personal, pues la seguridad es la ausencia de perturbaciones que restrinjan o limiten esas libertades más allá de lo razonable. Puede también entenderse como la protección contra toda interferencia ilegal o arbitraria de la libertad física. Es decir, la seguridad es precisamente todas esas exigencias que la propia ley marca, no solo a las autoridades, también a los particulares, para que no nos limiten esas libertades. Hablando de detención arbitraria, estamos ejerciendo el derecho a la libertad deambulatoria, de trasladarnos de un lugar a otro, o libertad también conocida como libertad de acción. Entonces, la seguridad jurídica ese derecho a la seguridad personal o incluso seguridad jurídica va a impedir o exige que cualquier limitación a esa libertad deambulatoria pues esté debidamente fundada y motivada. Es decir, que no sean arbitrarias o ilegales. La arbitrariedad, vamos a ver ahorita, es más grave. Puede haber detenciones ilegales que nos puede fallar por ahí algún requisito, que no leamos quizá los derechos, o que, no sé, algún requisito legal, pues digamos no tan grave, pero cuando se vuelve arbitraria, cuando esa detención a lo mejor se hace por razones de discriminación, sin ningún fundamento, sin ningún motivo, o muy probablemente pudiera ser una detención completamente apegada a la ley. Pero ¿qué pasa? A lo mejor después ya dentro de la patrulla, dentro del vehículo o en el lugar de detención, ya se le empieza a insultar a la persona, se le pega, se le golpea, se le intenta culpar de algún tipo de delito, etcétera, o se le desaparece, o incluso se le asesina o se le quita la vida, ¿no? A raíz de estos golpes, o con toda la intención de realizarlo, pues ahí ya el acto se vuelve arbitrario, o cuando no hay ninguna norma que justifique esa detención, o cuando tengamos a una persona y no haya ni delito, no hay ninguna denuncia, o incluso suponiendo que hay una detención
a una persona la llevan por una sanción administrativa, no sé, estar bebiendo en vía pública, y la llevan a los separos o con el juez o con el juez ¿sabe? Va a estar tantas horas ahí detenido. Pasan esas horas y sigue, no se libera. Pasan 24, 48, etcétera, 36, 48, o lo liberan hasta 48 horas después, cuando la sanción a lo mejor nada más determinaba 6 horas o 12 horas de estar en los separos o en el torito, pero ya se excede, ya no hay una justificación del por qué estar detenido. Entonces esa detención o esa privación de la libertad durante todo ese excedente de tiempo ya se convierte en una detención arbitraria, ya tiene como una característica más como dolosa, ¿no? Con toda la intención de dañar o de transgredir algunos derechos de esa persona que es privada de su libertad. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta es un pacto internacional firmado y ratificado por México, es como si fuese Constitución misma. Este derecho a la libertad personal se encuentra reconocido en su artículo 7, y este artículo 7 precisamente regula los límites o restricciones que el Estado puede realizar respecto a la libertad ambulatoria. Dice, nadie va a ser privado de la libertad ilegalmente o arbitrariamente. Ahí tenemos todas las personas derecho de conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra de cuando uno es detenido. Vean, empecemos a identificar uno a uno los requisitos, y entonces ya que ahorita que veamos los hechos o cómo ocurrieron los hechos muy en particular de esta recomendación, pues nos vamos, pues hasta por sentido común, cómo se fueron violando, o mejor dicho, no se observaron ninguno de estos requisitos que en este caso la Convención y por supuesto también nuestra Constitución y demás ordenamientos exigen a la autoridad. Al control judicial también es un derecho, el control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva. El control judicial, ¿quién lo realiza? Pues los jueces de control. Siempre, incluso el control de la detención es obligación también hacerla del Ministerio Público. Cuando un primer respondiente presenta ante el Ministerio Público a la persona y se empieza con todo el procedimiento, el Ministerio Público también tiene que calificar, hacer un examen previo, un filtro, es un primer filtro también de checar, de revisar que las condiciones de esa detención hayan cumplido con los parámetros de regularidad. Y si falla alguno, si detecta que hubo que la detención no es justificada, que no fue una sospecha razonable, que no fue un delito en flagrancia, que fue que el tiempo, el traslado al Ministerio Público excede no es que haya un límite, sino que no se justifica el tiempo de la detención de la persona al momento de la presentación ante el Ministerio Público, no hay ninguna justificación, no pasó nada, eso es una detención ya arbitraria, o que la persona pudo haber sido torturada, etcétera, o violentada de alguna otra manera, deben de calificar esa detención. Pero para eso, otro filtro es el juez de control, que va a revisar. Ya cuando el Ministerio Público lo presenta al juez de control, pues él ya va a revisar, incluso ahí en la audiencia va a tener ahí oportunidad la persona detenida pues de hablar, ya sea él mismo a través de su abogado, y de señalar pues los hechos o las consideraciones que tenga en su caso
para argumentar una detención ilegal o arbitraria. Cuando se incumple con alguno de estos, de este tipo de requisitos o hay algún derecho violentado, se atenta contra la integridad, dignidad de la persona y se les debe de dejar en libertad. Vamos, ¿qué es la detención entonces? Bueno, la detención es la privación de la libertad de una persona, es decir, que es detenida o retenida sin su libre consentimiento. O sea, no hay un consentimiento de la persona. Eso es para identificar qué es una detención. Es privación de la libertad de una persona que es detenida o retenida en un lugar sin su consentimiento, por parte de una autoridad facultada y en apego a un ordenamiento jurídico nacional o internacional. Pasé unas láminas. Creo que quizás sí sea importante señalar cuáles son los tipos de privación de libertad o en qué lugares se puede llevar a cabo una privación de libertad. Dice aquí, es cualquier acto en que se prive a una persona de su libertad deambulatoria, es decir, de trasladarse de un lugar a otro, que derive en cualquier forma de retener, detener, presentar, aprehender, un internamiento, un aseguramiento, encarcelamiento o de custodia de una persona por orden o acto de autoridad judicial o administrativa u otra competente o con el consentimiento expreso o tácito de cualquiera de estas, de la cual no puede salir libremente. O sea, aquí ya hay otro elemento para que la persona no pueda salir de ese lugar libremente, ¿no? Está retenida, está detenida, está privada de su libertad. ¿Qué lugares pueden ser? Cualquier establecimiento, instalaciones o cualquier otro espacio o sitio de control que esté a cargo, supervisado o pertenezca a alguna autoridad estatal, federal, municipal, a grandes rasgos, ¿no? Ejemplos: cerezos, ceferezos, las fiscalías, las delegaciones, los separos, las estaciones migratorias, hablando de detenciones administrativas, hospitales psiquiátricos también, etcétera. Cualquier instalación que esté, en donde esté a cargo la autoridad, pero también pueden estar administrados por particulares. Por ejemplo, hospitales, los mismos hospitales psiquiátricos, albergues, los albergues de niñas, niños y adolescentes, albergues para adultos mayores, centros de atención para personas con adicciones, estos famosos lugares en donde llevan los familiares, incluso a veces en contra de la voluntad de las personas, para que tengan una rehabilitación. Bueno, esos lugares son considerados lugares de privación de la libertad y deben de ser verificados y son verificados por la autoridad, en este caso el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura visita estos lugares para revisar las condiciones en las que se encuentran, condiciones desde infraestructura, principalmente infraestructura y alimentación, etcétera, que para revisar que todo se encuentre bien, ¿no? También hacen entrevistas con las personas que están privadas de su libertad, qué ha ocurrido, solicitar el expediente. Además, pueden tener ese acceso sin aviso previo a la autoridad. Llegan y se les debe, por supuesto, precede una identificación, algún tipo de oficio en donde muestren sus facultades, por supuesto, y se les debe de permitir ese acceso. El impedimento por ejemplo, al personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a cualquier lugar, y esto también hablando de lugares o prisiones militares, al lugar donde haya personas privadas de la libertad, constituye también un delito vinculado al delito de tortura. El impedir ese acceso a estos servidores públicos se considera también un delito señalado, me parece que en el artículo 30 o 31 de la Ley General de
prevención, investigación y sanción de la tortura y malos tratos en México. Es importante conocerlo, es muy relacionado al tema, puesto que los hechos de la recomendación ocurrieron en instalaciones militares. Entonces, por supuesto que hay que tener presente cuáles son nuestras principales obligaciones al respecto. ¿Qué derechos humanos hay dentro de la detención? Los básicos, a no ser mantenidos en lugares de detención desconocidos, es decir, los lugares en donde las personas estén detenidas o retenidas, privadas de su libertad, deben de ser oficiales, deben de ser lugares que la propia autoridad, que la propia norma establece que son para eso, que son para ahí tener detenida a la persona. No pueden ser, y además deben de ser conocidos. No es que haya ahí algún secreto o algún tipo de inmueble especializado de ocultamiento de personas privadas de la libertad. Eso sería completamente ilegal o arbitrario. Entonces, ese es uno de los requisitos, que los lugares de detención deben de ser lugares de detención reconocidos legalmente. Derecho a las condiciones dignas de la detención. Aquí no, que por supuesto no queremos decir que estén en hoteles de lujo o con todo, no, pero sí en condiciones dignas, refiriéndose vaya en un lugar donde tomar asiento, donde acostarse, donde recostarse, tener alimentos básicos, agua potable, quizá un poco de luz, ventilación y por supuesto buenos tratos hacia la persona. Derecho a tener asistencia letrada desde el arresto. Siempre informar no solo a los imputados, a veces a las víctimas está la obligación de informar sobre sus derechos, qué derechos le asisten, que si tienen el derecho a una llamada, a avisar a su abogado, incluso a hacer una llamada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para informar sobre su detención, que se soliciten algún tipo de medidas para garantizar o proteger su integridad personal. Por supuesto, no maltratarlos, no torturarlos, no insultarles, no desnudarlos, humillarlos, las burlas que se puedan hacer de carácter sexual son consideradas como tortura sexual. A tener asistencia médica. Claro, también a veces cuando las detenciones ocurren en un contexto de resistencia o que se tuvo que aplicar o controlar a la persona acorde a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza de manera proporcional, atendiendo muy particularmente al tipo de agresión, puede haber lesiones hacia la persona. En esas circunstancias, esas lesiones, cuando se hacen con estricto apego a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, a los principios del uso de la fuerza, no van a ser considerados como actos de tortura. E incluso la tardanza que pudiese haber existido ante el Ministerio Público o un juez pudiera derivarse o originarse porque se trasladó a la persona por diversas heridas o a veces se llegan a tragar o a ingerir algún tipo de droga o muy probablemente droga por tratar de ocultar, se tiene que trasladar a la persona a un hospital para que se le dé esa atención, porque si no también pudiésemos ahí incurrir en alguna responsabilidad, el no proteger a la persona, no proteger su integridad de la persona. Recuerden y enfatizo que siempre que una persona está detenida o que su persona está ya en resguardo de la autoridad del Estado, es el Estado quien debe de garantizar, de proteger, por supuesto de respetar sus derechos humanos y de protegerlos, que no le vaya a suceder nada, ¿no? Se tiene que asegurar muy bien
puede haber que no dejarles solos, que estén constantemente vigilados. Puede haber muchas eventualidades que posteriormente se tenga que dilucidar si hubo o no malos tratos, ¿no? Entonces, siempre asegurar correctamente a la persona, tratando obviamente de no lesionar de más o excederse quizá en las medidas de sujeción, etcétera, pero que constantemente esté custodiada, ¿no? Y no tanto para que pudiese haber una fuga, sino que también no se vaya a lesionar. Pudiese ser que durante el traslado, imagínense que no va asegurada, trasladan a una persona en la batea de la camioneta y pasamos un bache o un tope a alta velocidad y sale disparada la persona o cae o se golpea. Pueden ser acciones, actos que pueden ser, por supuesto, exigidos, bueno, puede haber ahí violaciones a derechos humanos por no proteger. Esto no es para nada algo injusto, son obligaciones de la autoridad. Bueno, a no ser expuestos a los medios de comunicación, a no ser presentados a la comunidad como culpables, se les tiene que respetar su derecho a la presunción de inocencia como a cualquier persona, ¿eh? Cualquier persona tiene ese derecho humano de presumir su inocencia. Ahora no se tiene que, el imputado no tiene que demostrar su inocencia, es quien señala, quien está acusando, quien debe de probar entonces la culpabilidad, y hasta que no se investigue y haya una sanción, una sentencia firme, una sentencia que ya haya causado estado, es hasta ese momento en donde se puede determinar o decir si una persona es culpable o es absuelta del delito que se le imputó en algún momento. A solicitar desde el momento de su detención también la asistencia social para menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su cargo la persona imputada. En ocasiones, y obviamente también bajo el supuesto de la presunción de inocencia, y va a estar en investigación y va a estar privado de su libertad, el Estado tiene que garantizar o la protección de las personas o dependientes económicos o de cuidados médicos que puedan tener una persona que es señalada de la comisión de algún delito. Puede tener familiares enfermos, menores de edad, etcétera, ¿no? Entonces, el Estado debe de solicitar, a través de la coadyuvancia de otras autoridades, a solicitar medidas para proteger la alimentación básica, vaya, otros derechos de las personas que llegue a tener a su cargo. La inmediata puesta a disposición ante el Ministerio Público o el juez de control, según el caso, ya sea inmediatamente después de ser detenido o aprehendido. El registro inmediato de la detención, esto en el Registro Nacional de Detenciones, y también el derecho a la información sobre asistencia consular cuando sean extranjeros. Si son personas extranjeras o que no hablan el español o no comprenden el español, se tiene que intentar, al menos de alguna manera, quizá con señas o textual o incluso pudiese ser a través del uso se me ocurre, ¿no? Yo así lo haría con el teléfono o un traductor, pero que conozcan sus derechos y que los entienda o que se entienda. Eso finalmente también no solo es protección para la persona imputada detenida, sino también es una manera de proteger o de demostrar que el actuar del servidor público está siendo apegado a la ley. Algunas salvaguardias, algunas también se les conoce como salvaguardias legales a todas estas garantías que toda persona tiene cuando es privada de su libertad, ¿no? Algunas
ya he hablado, ¿no? Como del derecho a la información sobre sus derechos, a permanecer en silencio, a no autoinculparse, el derecho a la información sobre los motivos de su arresto o cualquier cargo al momento de ese arresto, acceso a las personas intérpretes o cuando menos un traductor, derecho a notificar a un familiar o a un tercero sobre esa detención, el derecho de acceso a un abogado o abogada, incluso mediante la asistencia letrada gratuita, derecho a un médico o incluso también a exámenes médicos independientes, no solo exámenes médicos elaborados por autoridades oficiales o pertenecientes al Estado. El derecho a contacto con el mundo exterior, el registro, por supuesto, de la detención, la grabación, eso pudiese ser, hay recomendaciones de Naciones Unidas, del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra las Detenciones Arbitrarias, el uso de la tecnología, de cámaras, no solo en el casco, en el uniforme, en el hombro, dentro de las patrullas, dentro de los vehículos oficiales, al interior de los lugares de detención, de los separos, de las gabelas, de las prisiones, que existan cámaras, que todas las entrevistas que se hagan con el imputado se revisen, que se firme un acta, puedan ser incluso también grabadas, el derecho a ser llevado sin demora ante el juez o la autoridad judicial y también accesos de denuncia a mecanismos de denuncia y supervisión efectivos e independientes. Esto es el ejemplo que les comentaba de que puedan incluso tener acceso a la llamada o dar aviso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o alguna comisión de derechos humanos de alguna entidad federativa, etcétera. Son de las principales salvaguardias legales que protegen o que garantizan, nos dan un marco ahí de puntos clave o básicos para prevenir sobre todo actos de tortura, malos tratos o algún otro tipo de violación grave a derechos humanos, como lo pudiera ser también incluso la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial. Respecto a la puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público, el juzgador va a tomar en cuenta algunas circunstancias para determinar cuando efectivamente haya una dilación o no, desde el instante en que se le detuvo a la persona, es aprehendida y se le trasladó hasta el Ministerio Público. ¿Qué va a revisar? Bueno, dice, cuando no existan motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, es decir, que las circunstancias pues no tienen que ser hechos reales, fácticos, comprobables, por supuesto lícitos, permitidos y sobre todo, algo muy importante, compatibles con las facultades que tengan, en este caso, la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional o cualquier autoridad. Si nosotros no tenemos facultades de investigar, de procuración de justicia, no hay ningún motivo, razón, circunstancia que justifique una dilación, ¿no? O es que se le trasladó acá porque queríamos investigar, queríamos conocer sobre en dónde se encontraban las armas, en dónde se encontraba el cómplice, en dónde se encontraba... eso no es compatible con sus funciones. Entonces, esto implica que los agentes de policía no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladar al Ministerio Público. No hay un tiempo en específico, o sea, no quiere decir que tenga que ser dentro de 1 hora, 2 o 3 horas. Todo va a depender de las circunstancias, del lugar, el momento, circunstancias de modo, tiempo, lugar, las condiciones,
si hubo uso de la fuerza, si hubo necesidad de llevarlo a un hospital, etcétera. Pero que todo debe de ser concordante, lógico, fáctico, real, como lo señala esta tesis de la Suprema Corte de Justicia. Si no cumple con esos requisitos, se va a decretar que esa dilación fue arbitraria, no es justificable y tiene que quedar la persona en libertad. Y no solo eso, al ser una detención arbitraria, se van a desechar todas las pruebas que pudiesen haber obtenido a raíz de esa detención, ¿no? Al igual que como lo son los actos de tortura, cuando se arranca una confesión a través de malos tratos, tortura, se desecha todo tipo de prueba, no va a ser aportada para esa causa penal. Entonces la persona debe de quedar en libertad. Y esto es algo que, bueno, culturalmente a lo mejor se llegaba a hacer, no creo que, o mejor dicho, nunca ha sido legal, ha sido permitida, tolerada, pero esto ya no debe de ser así. ¿Ocurre? Claro que sí ocurre, es desafortunadamente, siguen ocurriendo las detenciones arbitrarias, actos de tortura. Hay algunos datos que en la propia página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó algún comunicado, un comunicado de prensa relacionado con la detención arbitraria. Esto como en razón de un informe preliminar que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra la Detención Arbitraria realizó al Estado mexicano, derivado de una visita que tuvo el año pasado, en septiembre del año pasado, en la segunda quincena del mes de septiembre. Entonces se fueron, estuvieron 15 días este grupo de trabajo y antes de irse pues realizaron algunas observaciones al Estado respecto a muy en particular detención arbitraria. Sin embargo, CNDH en algunos meses después emitió un comunicado, digamos, en atención a ese informe previo, en donde nos arroja algunas estadísticas, algunos datos que tiene CNDH respecto a las quejas presentadas por detenciones arbitrarias principalmente y otras violaciones que se derivan de las detenciones como tortura o desapariciones, en donde afortunadamente hay una tendencia sí a la baja por parte de Fuerzas Armadas y de lo que ahora conocemos como Guardia Nacional respecto de los años, no sé, de 2010 a la fecha, ¿no? Según los datos de la propia institución, de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ha habido una alza en otro tipo de violaciones a derechos humanos, pero en general las violaciones graves a derechos humanos, como son estas detenciones arbitrarias y que dan origen a la tortura, desaparición, sí hay los datos cuantitativos de la Comisión Nacional arrojan una disminución respecto a años pasados, no sé, más de 10 años anteriores. En la página de CNDH principal, ahí invito a que si es de su, bueno, espero que sea de su curiosidad, checar esos datos, ¿no? Creo que es importante saber qué elementos o por dónde, si todo esto que estamos haciendo, pues esperemos que esté dando resultado, ¿no? Este es el objetivo, prevenir violaciones a derechos humanos o promover los derechos humanos. Bueno, voy a continuar con algunas otras tesis respecto a la detención arbitraria. Esta es la jurisprudencia que les comenté hace unos instantes. Como ven aquí en la parte de abajo, esta se publicó apenas este año, 15 de marzo de 2024, y ya se considera de aplicación obligatoria a partir del 19 de marzo de este mismo año. No la voy a leer toda, pero aquí básicamente nos dice esto, ¿no?
que una detención arbitraria es un acto que por sí mismo genera la suspicacia fundada de que la persona que la ha padecido o padeció fue expuesta a un contexto intimidatorio o incluso coactivo o de coacción, es decir, donde fue obligado. La violación producida con motivo de esta detención, inconstitucional e incluso inconvencional, porque va en contra también de los tratados, merece el mismo reproche, rechazo, que la violación producida con motivos de actos de tortura, pues no hay una razón constitucionalmente válida, hablando de Constitución y tratados internacionales, para sostener un estándar distinto, o sea, una diferenciación distinta entre los actos de tortura y la detención arbitraria, por tratarse de violaciones conceptualmente diferentes, puesto que se somete también a la persona a condiciones en donde se atenta de manera grave con su integridad personal o hay una multiplicidad de violaciones a muchos derechos humanos, ¿no? A la libertad, a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la integridad, a su derecho a la integridad física, psicológica, cuando hay una desaparición, a la personalidad jurídica, etcétera, ¿no? Hay una multiplicidad de violaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que se desechan o se excluye la valoración de las pruebas porque se consideran que son ilícitamente obtenidas por este tipo de detenciones arbitrarias. Y como ven, una dilación en la puesta a disposición, pues ya se considera una puesta a disposición, una detención arbitraria. Hay la tortura. Quería hablarles un poquito de tortura, de los elementos básicos de la definición y concepto de tortura, porque el tema como tal no es tortura. Sin embargo, esta recomendación 78-2020 se realizaron, no solo fue arbitraria, sino que dentro de la propia detención se cometieron diversos actos o hechos de tortura. Repasemos a lo largo de estas sesiones que tenemos en línea, ya hemos visto el tema de la definición y concepto de tortura. Únicamente vamos a repasar ya como tal el concepto que nos da la propia Ley General, que es un concepto que abarca, ya no analizo las convenciones internacionales, porque abarca de alguna forma el estándar de protección o la definición del concepto de tortura. Nos dice, comete el delito de tortura el servidor público que con el fin, hay una finalidad de ¿qué? De obtener información, una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, puede ser también solo por castigo personal, por medio de coacción, o sea, de obligar a algo, a hacer algo o a no hacer algo, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, porque tenemos odio contra algún tipo de persona, alguna característica de una persona, o con cualquier otro fin. O sea, vean, dice, o casi cualquier circunstancia que tú tortures. Otro elemento que cause dolor o sufrimiento físico o psicológico o psíquico o moral a una persona. Aquí algo que hay que recalcar de este concepto, al igual que el de la Convención Interamericana contra la Tortura, ya no está este requisito de que sea grave. Como la Convención de Naciones Unidas sí decía que ese daño, ese dolor, ese sufrimiento fuese grave, pero aquí no. Puede ser incluso no grave, pero que sí haya un daño. 2, que cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física, psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento. ¿Por qué está este párrafo? Puede haber personas que se les
cause este tipo de, o se les esté tratando de humillar, de insultar o incluso a ciertos golpes, y que el umbral de su dolor o su resistencia psicológica sea muy elevada y pudiera no arrojar algún tipo de dolor o de sufrimiento, incluso con la aplicación de de los exámenes psicológicos o psiquiátricos o médicos correspondientes, no sé, debido a su capacidad. Hablemos de un militar, como fue el caso. Bueno, en este caso sí se demostraron en todos los actos de tortura y malos tratos que recibió esta persona, esta víctima de esta recomendación, sí se fue demostrado científicamente por las periciales correspondientes esas afectaciones físicas y psicológicas, y no solo las que hizo la CNDH, sino dentro de las mismas en las que obraba la carpeta de investigación o los documentos que aportaron las autoridades. Pero pudiese ser que saliera que no le afectó. Sin embargo, a través de otras pruebas, bueno, ok, no tuvo a lo mejor un sufrimiento o no le causó un dolor, pero sí hubo actos de tortura hacia su persona. También puede ser cuando se realicen procedimientos médicos o científicos en personas sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiese otorgarlo. Pudiese ser aquí un ejemplo cuando hay prácticas médicas, a veces pudiesen llegar a tomar una decisión los médicos sin el consentimiento de esa persona o estarle medicando a través de un examen científico para ver qué efectos tenga algún medicamento sin el consentimiento. También pueden ser actos de tortura. O también los cometen los particulares cuando lo hacen con autorización, aquiescencia, tolerancia, permiso, instrucción de una autoridad. Bueno, voy a continuar rápidamente entonces cuáles son los elementos de la tortura. ¿Cuáles son estos elementos? La Corte Interamericana, al interpretar el artículo 5.2 de la Convención y el 2 de la Convención Interamericana para prevenir la tortura y sancionar la tortura, estableció estos 3 elementos para determinar cuando existe la tortura. Es decir, cuando esos daños a la integridad física o psicológica de la persona, 1, es intencional. 2, causen sufrimientos físicos o mentales y que se cometa con cualquier fin o propósito. Cuando existen estos 3 elementos, ahí tenemos un caso de tortura. Sí fue torturada, fue intencional, causó sufrimiento y tenía una finalidad. ¿Cuál era la finalidad? Bueno, en el caso de la recomendación ahorita lo vemos, pero puede ser simplemente castigar, humillar, denigrar, arrancar información, que se inculpe, etcétera. Cuando hay un fin o propósito, es intencional y cause sufrimientos físicos. Bueno, y si son servidores públicos, pues todavía más se cuadra con lo que nos señala nuestra ley especializada. Definición de tortura sexual. También esta jurisprudencia es reciente por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 19 de junio de 2023, aunque ya hay criterios jurisprudenciales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muy específicamente en la sentencia de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México, en esa sentencia. En esa sentencia se analizó o se realizó esta definición de tortura sexual en el contexto de la protesta social y las detenciones, o contextos de seguridad pública. La tortura sexual sí había alguna vez, sí ha habido casos, sin embargo, solo existían en los casos en donde hay guerras, conflictos de guerras entre estados, no frente en acciones de seguridad pública o con motivos de
de intimidar o de enviar mensaje a la sociedad. Bueno, tiene todos los elementos. Lo único que quiero resaltar aquí como algunos elementos solo enunciativos de la tortura sexual que nos señala la Suprema Corte, enunciativa, no limitativa, pero que considero que es prudente tenerlos porque para, evitarlos. Muchos de ellos culturalmente, por cuestiones de estereotipos, etcétera, suelen ser tolerados o como que, ay, ¿a poco eso se va a considerar como un acto de tortura sexual? Bueno, la violación, obviamente la violación en el contexto de la detención, la amenaza o la simple amenaza de que van a violar o abusar sexualmente de la mujer o del hombre. Tocamientos o actos violentos en zonas sexualizadas del cuerpo, en los genitales, senos, glúteos, ingles, ese tipo de tocamientos, ¿no? La desnudez forzada, las amenazas, el burlarse, los insultos sexuales, ¿no? hacia su cuerpo, hacia sus órganos sexuales, o cualquier otro acto que impacte en la libertad o seguridad sexual de la persona, ¿no? Que tenga que ver con su sexo, con su orientación sexual, con su preferencia sexual, cualquier tipo de acción a través de las palabras o de acciones que impacte esa libertad sexual, su integridad, en contextos de detención, custodia o en cualquier ámbito donde la acción de agentes estatales recaiga en personas civiles. Bueno, algunos de los, por supuesto, los elementos son los mismos que la tortura. Estos son algunas acciones, pero también tiene que ser intencional, que cause daños físicos o psicológicos, no pueden ser no graves, o graves, por supuesto, y que tengan una finalidad. Esos tres elementos que vimos, y muy enfocadamente nos señala aquí la Corte, este tipo de acciones hacia la persona se van a entender como tortura sexual. Bueno, voy a continuar. Vamos a ver la recomendación. Aquí es importante aclarar, siempre pongo este aviso sobre las recomendaciones. La CNDH no le corresponde investigar delitos. ¿Quién investiga delitos? Las fiscalías, el Ministerio Público. Delitos, pues sí, son, en sentido amplio, sí también son violaciones a derechos humanos, pero los delitos se cometen entre particulares. Las violaciones a derechos humanos, como quedó claro al principio, las comete el servidor público, el Estado, por incumplimiento de sus obligaciones frente a los particulares. Entonces, esto es importante aclararlo, ¿no? No investigamos delitos, investigamos violaciones a derechos humanos, es decir, analizamos el desempeño de las personas servidores públicas, cómo estamos actuando en nuestro servicio, en el actuar, en nuestras atribuciones. Respetamos, o mejor dicho, cumplimos con las obligaciones que nos mandata la Constitución y los tratados internacionales. Si no, eso es lo que nos toca indagar. Y cuando ocurren o a través de la investigación se determina que se está incumpliendo, se está violando o incumpliendo con alguna de esas obligaciones, entonces se está ante una violación a derechos humanos. Y lo más importante o el objetivo aquí es atender a la víctima, reparar a la víctima, o mejor dicho, que el Estado, la autoridad responsable o el Estado repare de manera pronta, de manera integral a la víctima que haya sufrido ese tipo de violación. Bueno, ese es el objetivo de CNDH. Por supuesto, también en la recomendación, si son actos de tortura o de desaparición, se va a solicitar que se abran las carpetas de investigación
correspondientes para que también entonces ya el Ministerio Público investigue el delito y tipifique ese delito, esa conducta, la cuadre en la ley y pues se sancione a los responsables. Y también, por supuesto, que se repare a la víctima. Bueno, entonces la recomendación 78, rápidamente ya en estos últimos minutos, que nos quedan un poco a analizar y van a ver cómo se van a ir relacionándose todo esto que hemos visto, porque las principales derechos, las salvaguardias, el derecho a la integridad, al trato digno, y más o menos van así, ¿no? Dice, estos hechos ocurrieron en 2010, aproximadamente a las 9 de la mañana. La víctima fue detenido por agentes de la entonces Policía Judicial Militar y que durante el tiempo que permaneció bajo su custodia sufrió tortura física, psicológica y tortura sexual. Ya vimos, por eso es que vimos esta definición o algunos de los elementos que ahora la Suprema Corte en esta jurisprudencia nos señala como tortura sexual. De las constancias que obran en el expediente de queja se advierte que la víctima manifestó que ese día y horas señalados le indicaron que se presentara ante un comandante de batallón y que al llegar a ese lugar pues ya le dijeron, este es el soldado, y refiriéndole que estaba arrestado, que pusiera las manos atrás, lo llevaron a un depósito de armas de la segunda compañía, aquí señala, que los policías militares le quitaron sus pertenencias, lo amarraron sus manos hacia atrás, le vendaron los ojos y posteriormente le preguntaron que para quién trabajabas, ¿no? ¿Para quién trabajas? Él respondió que para el ejército y le dijeron que no se haga, pues que no lo negara, ¿no? Aquí lo tienen a la vista o en la recomendación. No quisiera yo decir las palabras, no creo que vaya a decir algo malo, ¿no? Finalmente es un documento público y tal cual son estos adjetivos o estos calificativos, porque son importantes, porque así es como se va a ir dilucidando o determinando la gravedad o la afectación, el grado de intensidad o el tipo de interrogación, de entrevista que se le efectúa a la persona para entonces determinar si hay o no tortura y si esto es coincidente con los resultados que arrojen los exámenes psicológicos. Pues, entonces sí es importante, por eso es que se señala tal cual fueron declarados o reportados por la víctima o por las autoridades. Le dieron bofetadas y le taparon la cara. Que al revisar su teléfono celular observaron muchas llamadas de su novia, refiriéndole no te hagas pendejo, trabajas para la familia michoacana, que posteriormente ordenaron que se desnudara y le amarraron sus manos hacia atrás mientras seguía o permanecía tapado de los ojos. Como ven aquí ya podemos ver sin más algunos elementos de una detención arbitraria. ¿Se acuerdan? A ver, los supuestos de una detención, ¿cuáles son? En principio, todo acto de autoridad o toda privación de la libertad, en principio debe de estar debidamente fundada y motivada, es decir, emitida y solicitada por la autoridad competente. Por un caso urgente, el Ministerio Público, y ya dentro de la investigación, pues el juez, por un juez. El otro supuesto es la flagrancia. Aquí tan solo de los hechos no vemos ningún supuesto de los 3 únicos supuestos que nuestra Constitución señala como para privar a una vida de la libertad. Y se acuerdan, vimos las garantías o las salvaguardias, los motivos de la detención, que nos presenten en un lugar pues que tenga ese propósito, ¿no? Lícito, la puesta a disposición ante la autoridad ministerial,
la pronta puesta a disposición, la lectura de derechos. O sea, ven, aquí no estamos frente a una detención ilegal, excede lo ilegal, se va a lo arbitrario. Tienes ese ingrediente de gravedad y de multiplicidad de violaciones a otros derechos humanos. Dice, la víctima refirió que los elementos militares lo acostaron, boca arriba en un colchón y que cuando negaba pertenecer a la familia michoacana, le pegaban en el estómago. Le colocaron trapos y le tiraban agua en la cara. O sea, ahí hay incluso una técnica de tortura, ¿no? No recuerdo, se me fue el nombre, pero que te ponen el trapo y te están ahogando con el trapo y el agua. Él sentía esa sensación de que se ahogaba y no podía respirar. Precisamente esa técnica de tortura es para causar esa sensación de ahogo y de no respiro, como tortura. Posteriormente le tiraron agua en los pies, le mojaron los pies y le dieron descargas eléctricas, sintiendo que se quedó como en blanco, sin saber qué había pasado, ¿no? O sea, perdió como el conocimiento derivado de las descargas eléctricas. Hay, por supuesto, aquí no vamos a analizar la tortura o el dictamen, pero hay obviamente cicatrices, rasgos físicos que los médicos detectan cuando hay quemaduras en la piel cuando es a través de electricidad, ¿no? Sí se puede determinar cuando son por quemaduras con colillas de cigarros, con encendedores, etcétera. También refirió que un elemento militar le puso una pistola en la cabeza, obviamente amenazándolo, cortándole cartucho, con esa amenaza de quitarle la vida. Si no decía qué otros militares estaban metidos o implicados, dice aquí, en pedos, en problemas, o sea, implicados o coludidos con la familia michoacana. Aquí vemos ya elementos, obviamente elementos de la tortura, la intencionalidad, los daños, las lesiones físicas o mentales, incluso aquí graves, y la finalidad, el último elemento de la tortura, la finalidad, arrancar información o autoinculpar a la persona o como actos de investigación. Entonces, aquí vemos todos los elementos tanto de tortura como de detención arbitraria. Y imaginen, o suponiendo, sin conceder, por supuesto, que la persona, porque aquí también refiere que había otras personas, había otros más, escuchaba a otras personas que también les estaban quizá haciendo los mismos actos. Pudiese sin conceder, por supuesto, suponiendo sin conceder, que si estuvieran implicados en algún tipo de delito estos elementos. Y el simple hecho ya de haber realizado detención arbitraria, actos de tortura, vaya, si la intención entonces no era, se van a desechar las pruebas. Por supuesto, hay violaciones graves a su debido proceso, a diversos derechos humanos, quedarse en libertad, ¿no? No se va a conseguir esa finalidad legítima que pudiese ser la investigación o la persecución del delito por parte de la autoridad por este tipo de hechos. Entonces, torturar o hacer mal el trabajo, pues no conviene, además de que son sanciones muy severas hacia los perpetuadores de tortura. Las penas van hasta los 70 años, creo que hasta 70 o más de 40 años, se me fue el dato. Puede haber también agravantes cuando los actos de tortura son, en este caso, pudiese haber sido una mujer o alguna persona perteneciente a algún grupo de atención prioritaria, entonces hay agravantes. Por supuesto también los cómplices, la negación, quien impida o oculte o impida que se llegue a la verdad o descubrir esto,
también hay delitos que son implicados también a todos a los cómplices. También dice que el médico lo revisó, le tomó el pulso y que no tenía nada, pese a que la víctima se encontraba con los ojos hinchados, morados y desnudos. Posteriormente fue dirigido a un baño, en lo que lo dejaron sentado en una silla hasta que es llevado a los dormitorios, permaneciendo vestido y con los ojos vendados también durante el resto de la tarde. Asimismo, la víctima refirió que escuchó que había más personas a su lado, además de gritos de otras personas que estaban siendo golpeadas. Finalmente, el 3 de abril de 2010 fue presentado ante, dice aquí, el Ministerio Público Militar. Sin embargo, aquí vamos a ver elementos en donde la recomendación, obviamente yo aquí detecté muchos otros elementos para considerarla una detención arbitraria, pero aquí también dentro de las propias pruebas o información que aporta la autoridad, se desprende, aquí ponen unos cuadros en la recomendación. Por ejemplo, aquí en el de arriba dice día y hora en que se realizó la detención de la víctima en las instalaciones del campo militar. Fue el 2 de abril de 2010, alrededor de las 9 de la mañana, como bien lo había referido. Día y hora en que fue puesto a disposición del Ministerio Público Militar fue hasta el 19 de abril de 2010 a las 16:08. Tiempo que duró esa retención ilegal, arbitraria, 416 horas, 8 minutos, ¿no? 17 días, 7 horas, 8 minutos. Dice el párrafo 45 de la recomendación, en el supuesto de que los hechos notificados por Sedena en su informe de la puesta a disposición fueran ciertos, en el sentido de que la aprehensión de la víctima, aún así resulta excesivo el tiempo que transcurrió para la puesta a disposición ante el Ministerio Público Militar, como se acredita a continuación. Es decir, en el primer recuadro, en los primeros cuadros de arriba, es lo que se desprendió de la investigación, ¿no? 416 horas. Lo que se intentó demostrar por la autoridad, conforme a la aportación de sus documentos, aún así, suponiendo que hubiese sido cierto lo que aportó la autoridad, también fue el tiempo, no se justificó. Ellos señalaron que fue el 19 de abril a las 5:30 horas y la puesta a disposición ante el Ministerio Público fue ese mismo 19 de abril, pero a las 4:08 de la tarde. Es decir, el tiempo de la retención, tomando en consideración lo que aportó Sedena, fue de 10 horas 38 minutos. Pero aquí no leímos toda la recomendación, ¿no? Por supuesto que les invito, siempre les hago esta pues casi obligatoria invitación a que lean las recomendaciones, porque es una forma también en la que ustedes van a aprender. Y como ven este caso, vean qué curioso es este caso. Este es un caso dentro de que le ocurrió se entiende, pues a un militar. O sea, es un ejemplo entonces de que las garantías no jurisdiccionales, en este caso la CNDH también opera, por supuesto, también tenemos derechos humanos al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional y también ahí pueden ocurrir violaciones a derechos humanos y por supuesto es el claro ejemplo de que la CNDH es competente para conocer de este tipo de violaciones también hacia los servidores públicos, ¿no? que puedan ser víctimas o los familiares, ¿no? Las víctimas indirectas, sus familiares que pueden ser afectados por este tipo de actos o por la pérdida de la vida de algún servidor público. Bueno, ni aún así entonces se justificaron dentro del cuerpo de la investigación esas 10 horas con 38 minutos de tardanza desde la captura hasta la puesta a disposición de la autoridad ministerial. Entonces, los tiempos no fue, ni como ya revisamos
en las tesis, en las jurisprudencias que vimos, pues son detenciones completamente arbitrarias. Ahora, algo para reflexionar, ya para finalizar, estos actos yo siempre les llego a preguntar, bueno, ¿por qué ocurren? ¿En verdad ocurren porque hay desconocimiento de la norma, del derecho? ¿Desconocemos nuestras obligaciones, nuestro compromiso con la patria, con la institución? No solo con la institución, con la patria, con el pueblo, con los ciudadanos, porque no sabíamos cuál era el concepto de tortura, o que tenemos la obligación de respetar la integridad física o el derecho al trato digno de las personas, o porque nunca nos enseñaron que hay derechos durante la detención y se tienen que garantizar y se tienen que ir casi uno por uno, atendiendo todo lo que nos señala la Constitución y los tratados internacionales, o lo hacemos simplemente porque pues, no nos importa eso, ¿no? Vaya, hay toda una intencionalidad o todo un dolo para cometer ese tipo de acciones, ¿no? Digo, dejo esa cuestión. Finalmente, pues nuestra función aquí es señalar este tipo, por supuesto la propia recomendación tienen esa finalidad de educar, de promover también los derechos humanos, que se vean, también de exhibir a las autoridades, a los servidores públicos, de las acciones que hacen y que aprendamos, y sobre todo a que no se repitan, o es parte también de la reparación integral a las víctimas, e incluso un derecho pues, colectivo, que este tipo de hechos, de acciones o omisiones, pues no sean realizadas en llamas, o incluso quizá de que sepamos que hay consecuencias, ¿no? Claro, en el instante, cuando una persona es detenida o privada de su libertad, pues no va a haber nadie, o no va a haber, van a estar ustedes frente al particular y ahí solo está la toma de decisión de ustedes, ¿no? Ahí está el ejercicio al derecho a la libertad, a esa toma de decisión de hacer lo correcto o lo no correcto, ¿no? Y también, por supuesto, tiene que ver mucho ahí los principios, la moral de cada quien. Siempre he dicho, y cierro con esto, si los derechos humanos, si esto no significa nada en una persona, sí es muy cierto, no se va a poder replicar en ningún otro espacio, privado, social, público, trabajo, escuela, etc. Sin embargo, nuestra función es aquí promover, prevenir y también dar a conocer quizá las consecuencias jurídicas por el incumplimiento de nuestras obligaciones. Bueno, pues sin más, pues yo les quiero agradecer a su muy amable atención, a todas las personas, a todo el público que nos siguió a través de esta transmisión, esperando que esta conferencia haya sido de su utilidad para un mejor desempeño como personas servidoras públicas, como prevención de violaciones a derechos humanos. Las instrucciones, por supuesto, para descargar sus constancias de participación las podrán visualizar en su pantalla, y no me queda más que agradecerles nuevamente en nombre de la maestra Rosario Piedra Ibarra. Agradecemos su atención y esperamos contar, como siempre, con su valiosa participación en las próximas conferencias. Muchas gracias, que tengan un excelente día.
¿Te gustaría capacitarte o conocer más sobre derechos humanos? Inscríbete en nuestra plataforma Educa CNDH, un modelo de aprendizaje dinámico y flexible al que podrás acceder las 24 horas del día, los 365 días del año, de forma gratuita y con valor curricular. Si te desarrollas en las áreas de la educación, salud, procuración de justicia, fuerzas armadas o atención a grupos vulnerables, entre otros, o simplemente te gustaría conocer más sobre la cultura de los derechos humanos, en Educa CNDH encontrarás una herramienta de educación 100% en línea. Por cada curso que realices, obtendrás una constancia, la cual te da la posibilidad de obtener un diploma al realizar 4 cursos que conforman cada una de las ramas de la plataforma. Derechos humanos desde la perspectiva de género. Educación para los derechos humanos. Derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Cultura de derechos humanos y protección de la salud. Transversalización del enfoque de derechos humanos en las empresas. Enfoque de derechos humanos en la procuración de justicia. Igualdad y no discriminación en la convivencia escolar. Impartición de justicia con perspectiva de género. Participación activa de las y los adolescentes en la defensa de los derechos humanos. Educación para la paz y derechos humanos. Seguridad ciudadana y derechos humanos. Uso de la fuerza desde la perspectiva de los derechos humanos. Si te interesa capacitarte, inscríbete en educa.cndh.org.mx o llámanos al 55 56 81 81 25, extensión 2280. O escríbenos a cursosndh@cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.